Debatiendo con Carlos Castellanos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle y darle la bienvenida a este espacio en el que, usted ya lo sabe, debatir es mucho más que discutir y vociferar. Y es que siempre valdrá la pena escuchar voces diversas. Por eso, las opiniones, las cifras y los datos que proporcionan nuestros invitados en este programa serán la materia prima del espacio en el que pretendemos que la comprensión de los extremos empieza debatiendo con Carlos Castellanos. Hoy abordaremos con Eugenio Fernández Vázquez y con Federico Taboada todo lo relacionado con el Tren Maya y grupos ambientalistas opositores. Es aquí, por la Octava Digital. Jueves, 8 de la noche, comenzamos. El Tren Maya va a recorrer una distancia de aproximadamente 1.500 kilómetros. Se trata de la inversión pública más ambiciosa de la historia del sureste. Se estima que será utilizado por 43.680 pasajeros diarios en 2023 en el tramo de mayor demanda de Cancún a Palenque. Para el 2052 se espera atender a más de 100,000 personas al día. Su capacidad de carga llegará a 980.8 millones de toneladas por año. Por su parte, la firma estadounidense CGLA Infrastructure considera que el Tren Maya se ubica en el lugar número 11 de las 100 construcciones de infraestructura más importantes en Norteamérica. Para platicar del asunto, damos la bienvenida en el estudio a Eugenio Fernández Vázquez, editor en jefe de La Cigarra Editorial, que se especializa en libros de historia, periodismo y ensayos. Es además, Eugenio, consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental de México, colaborador, por si fuera poco, de Pie de Página. Eugenio, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Y tenemos vía Zoom también en este espacio a Federico Taboada. Él es experto en energía, arquitecto y urbanista, especialista en desarrollo urbano, vivienda, movilidad y espacio público. Bienvenido, Federico. Muchas gracias también por acompañarnos. Carlos, Eugenio, muchas gracias por invitarme y debatamos, que es un tema interesantísimo este. Por supuesto que lo es. ¿Qué les parece si para asentarnos y dar un poco de contexto del asunto, veamos esta pieza que preparó mi compañero Rodrigo Alarcón y que tiene que ver con el tema que hoy nos ocupa? Vamos a ello y regresamos a debatir. Otra de las obras que ha causado polémica en la era de Andrés Manuel López Obrador, más allá del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, es la construcción del Tren Maya, donde el presidente anunció los primeros aspectos un 14 de diciembre de 2018 durante una conferencia matutina. En aquel momento, López Obrador dijo que hay una vía que ya existía de tiempo atrás. Ya se tienen los estudios, nada más aclararles que es sobre la vía que ya existe. No es comenzamos en Palenque, Tenosique, Escárcega. Ese tramo pues se construyó desde el gobierno de Miguel Alemán, poco antes. O sea, ya existe. De acuerdo a la ficha técnica del Tren Maya, el gobierno federal es propietario del 95% de la vía, es decir, de 390 kilómetros, mientras que el resto pertenece a particulares quienes serán indemnizados conforme a la ley en caso de que el tren llegara a pasar por sus tierras. En agosto de 2019, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo informó que el consorcio Cenermex, integrado por Ingeniería y Sistemas, Daniferro Tools, Geotécnica y Supervisión Técnica, así como Key Capital, ganó la licitación de la magna obra para desarrollar la ingeniería básica del tren
por un monto de 298.987.654 pesos sin IVA. Ese mismo año, el primer mandatario anunció en un evento en el estado de Campeche que los 1,460 kilómetros de longitud que tendrá esta obra recorrería puntos importantes, y fue así como lo dijo. Es Palenque, Escárcega, Campeche, Mérida, Cancún. Regresa por Tulum, Bacalar, Calakmul y de nuevo a Escárcega. El polémico tren contará con 21 estaciones que pasarán por la zona del Golfo, Caribe y Selva. Además, estarán divididas en 7 tramos que abarcan los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. El Tren Maya tendrá una inversión de entre 120,000 y 150,000 millones de pesos y se dividirá en 3 modalidades. La primera será el tren rápido para los turistas, la segunda, transporte de carga, y la tercera, para pasajeros de la región. Además, durante la construcción del tren se han generado aproximadamente 88,210 empleos directos e indirectos, y se espera que para este año haya 200,000. Pero la construcción de esta obra no ha sido del todo serena para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CEMDA, o aquellos que integran Sélvame del Tren, se han pronunciado por los daños ecológicos que se han dado hasta ahora. De acuerdo a lo dicho por estas y otras organizaciones ambientalistas, los perjuicios radican en la deforestación de más de 144 hectáreas de terrenos forestales, sin contar con las autorizaciones respectivas en materia de cambio de uso de suelo. Además de que en el megaproyecto se plantea tapar cuevas donde viven miles de murciélagos que son aliados de los campesinos para el control de plagas, así como la destrucción de cenotes vírgenes. Desde enero de 2020, comunidades de la península de Yucatán, colectivos y organizaciones de la sociedad civil han interpuesto demandas en contra del proyecto Tren Maya, donde denuncian violaciones a sus derechos humanos, ambientales, a una consulta transparente y el consentimiento de los pueblos indígenas, entre otros. Para la Octava, Rodrigo Alarcón. Varios elementos nos ha dado mi compañero Rodrigo Alarcón, y para entrar en materia en este debatiendo por mero orden alfabético, ¿te parece si comenzamos contigo, Eugenio Fernández Vázquez? Pues de entrada, la primera pregunta sería, en el caso del Tren Maya ya hemos visto que son muchos los aspectos, pero de manera particular, una de las cosas que más se ha criticado o que en estos momentos se encuentra en el centro del debate es si de verdad el Tren Maya va a beneficiar a todo el sureste o si simple y sencillamente se está usando esta estrategia de manera política. ¿Te parece si empezamos genéricamente de por ahí, Eugenio? Yo creo que se trata de una región en la que hace falta infraestructura. De eso no queda ninguna duda. Y entonces la pregunta no es si tiene que haber infraestructura, sino qué tipo de infraestructura y con qué ambiciones y acompañado de qué modelo de desarrollo y de qué modelo de gobierno, ¿no? Creo que ahí empiezan algunas de mis preocupaciones más importantes, ¿no? Uno de los problemas, por ejemplo, que han enfrentado los ejidos y comunidades de la zona que quieren aprovechar la madera de sus selvas, que además se ha mostrado que es una forma magnífica de conservarlas con bien y de generar desarrollo, generar empleos, mejorar la calidad de vida, es la emisión y la aprobación de manifestaciones de impacto ambiental, ¿no? Esas mismas de las que tanto se queja el presidente de la República. Bueno, una de las soluciones que se encontró al problema fue cancelarla para los gobiernos, pero eso no resuelve los problemas de desarrollo, ¿no? Entonces, digamos, no es la infraestructura o lo otro, sino tiene que haber al mismo tiempo una mayor inversión en la intervención de los gobiernos en la vida pública y en la economía de la región, que no se está dando en gran medida a partir de la mejora regulatoria, no de eliminar las regulaciones, sino de mejorar esas regulaciones y mejorar la capacidad de procesar esas regulaciones en tiempo. Y por el otro lado, de fomentar una economía paralela. A mí, mi desconfianza y mis titubeos en los apoyos al Tren Maya son afirmaciones como las de Rogelio Jiménez Pons o el personal de Fonatur de que esto es fundamentalmente un proyecto inmobiliario. Los proyectos inmobiliarios son proyectos que favorecen al gran capital,
fundamentalmente, y que favorecen una mayor concentración de la riqueza. Es lo que ha pasado con el modelo de Cancún y es lo que sabe hacer Fonatur. Para eso lo inventó Echeverría, ¿no? Hasta, si mal no recuerdo, surgió con Echeverría y para eso lo hizo, ¿no? Para generar una mayor acumulación de capital. Bien. En ese sentido, yo tengo dudas de que vaya realmente a ayudar a eliminar la pobreza. Perfecto, Eugenio. Bueno, pues en este sentido, precisamente, ¿qué podemos decir? Dice Eugenio, ¿no es la infraestructura o es lo otro? Y yo aquí preguntaría, ¿sí es el Tren Maya lo que se necesita en el sureste para que se logre ese desarrollo que tanta falta le hace a la zona, en particular a esta zona del territorio nacional? Vamos contigo, por favor, Federico. Sí, claro, Carlos. A ver, como muy bien comenta Eugenio, la zona del sureste es una zona históricamente rezagada y que tiene muchas carencias y muchos problemas. Y la infraestructura o la necesidad de infraestructura es una de tantas, pero es una definitivamente que nos ayudará a detonar económicamente e impulsar económicamente esa zona. ¿Por qué lo comento? El Tren Maya básicamente, yo no me metería en otras declaraciones, sino, digamos, yo como experto lo que te puedo decir es que el Tren Maya significa una obra que básicamente será de transporte público y de movilidad para una zona que históricamente ha estado desconectada. Una zona que tiene entre sus problemas de rezago, un gran problema de movilidad. Yo creo que definitivamente el tren es uno de los elementos que necesita la zona del sureste, así como programas de reforestación, como de apoyos y becas, como el de transferencias, como el de cuidado del agua, etcétera. Creo que hay mucho de eso. Ahora, a mí me gustaría también hablar en algún momento de la estrategia de ordenamiento territorial que acompaña a la construcción del Tren Maya, porque también es algo muy particular. El Tren Maya va acompañado de una estrategia de ordenamiento territorial en todas las estaciones y las zonas por las cuales va cruzando, porque lo que hemos aprendido en estos años, básicamente desde el salinismo, más o menos 86, 88, es que lo que no podemos dejar es que el mercado ordene nuestro territorio, porque el mercado lo que hace es expulsar a la gente más pobre. Dado que esa es una realidad que hemos constatado en más de 30 años, lo que hace la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, es hacer programas de ordenamiento territorial en todos los municipios y comunidades por los cuales va a intervenir el Tren Maya. Eso con una lógica distinta, una lógica que no despoje a la gente menos favorecida, que no privatice espacios públicos, que garantice que la capacidad de carga, que es básicamente que los municipios puedan atender con servicios, con equipamientos, con infraestructura a su población, con agua, y que no haya que no haya ninguna expulsión de la gente originaria y de la gente más Fíjate qué bueno que lo pobre. mencionas así, Federico, porque dices, es una obra de movilidad, va a incluir reforestación y un ordenamiento territorial. Sin embargo, hace algunos instantes Eugenio nos decía que con base en el proyecto general, esto lo que hace es favorecer al gran capital. ¿Esto no provocaría entonces la expulsión de las personas, que es de lo que estás hablando, Federico? Pues Eugenio lo toma de una declaración del director de Fonatur. Yo creo que, pues bueno, no podemos solo basarnos en una declaración. Okay. Eugenio es especialista en este tema y él conoce muy bien que para hacer planeación y para hacer desarrollo territorial se necesitan muchos más documentos de planeación e instrumentos para los municipios, porque aquí hay que hablar de algo que tiene que ser muy claro. Los municipios, en general, como unidad administrativa en nuestro territorio, históricamente han sido muy débiles ante poderes fácticos. Voy a decir una historia, espero que tengamos un minutito, Adelante, pero adelante. voy a platicar
del tema de Cancún. Cancún está dentro de un municipio que se llama Benito Juárez. Benito Juárez antes era un municipio más grande, pero se dividió con otro municipio vecino que se llama Puerto Morelos. Puerto Morelos es un municipio que demandaron ser independientes de Benito Juárez porque había habido una alza a los impuestos a la hotelería. Puerto Morelos es un municipio que ha sido históricamente gobernado por hoteleros y que no han querido, se independizaron de Benito Juárez porque tenían o estaban renuentes a pagar más impuestos a la hotelería. Bien. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que en Cancún existe un poder fáctico, que son los hoteleros. Sí. Y la manera de ponerlos en orden, debido a que el municipio es muy débil, es que la federación y los estados se involucren poniéndolos en orden con instrumentos de planeación para que no cometan abusos como los que han cometido sobre la costa, sobre el medio ambiente y expulsando a la población originaria de Benito Juárez, que eso está a todas luces comprobado. ¿Eso estará por ocurrir en el asunto del Tren Maya, Eugenio, con base en lo que nos acaba de platicar Federico? Esa sería una de mis dudas. Justo la forma de frenar los abusos de los hoteleros y los abusos de los poderes fácticos es fortaleciendo las capacidades del Estado para intervenir en sus 3 órdenes de gobierno. La última vez que hice la cuenta, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tenía 19 inspectores para todo Quintana Roo, de los arrecifes a las selvas tropicales, pasando por las costas. Esa situación no ha hecho sino empeorar durante los últimos 5 o 10 años, ¿no? Por los recortes sistemáticos. No se ha hecho un esfuerzo de fortalecimiento de las capacidades de los municipios para gobernar sus propios territorios. Pienso, por ejemplo, en el municipio de Maxcanú, ¿no? Que es un municipio muy pequeño, en situación muy precaria, con muy pocos recursos. Pues no hay un esfuerzo por fortalecer ni siquiera esas capacidades que todavía le tocan, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poder...? Mi duda, pero de veras lo planteo con toda honestidad, es cómo se va a facilitar la intervención del Estado cuando se está debilitando al Estado con esta austeridad que tanto nos pega. ¿Cómo se va a hacer que los hoteleros en el oriente de la península, cómo se va a hacer que los grandes capitales agroindustriales en el occidente y en esta zona que está tan golpeada en la Sierra Puc y hacia el sur de ahí, justo por la deforestación, cómo se va a hacer que los grandes especuladores inmobiliarios que ya están parcelando ejidos a lo largo de ilegalmente, pero que ya están buscando subdividirlos y generar fraudes a lo largo de la vía, no cometan estos abusos cuando estamos debilitando la capacidad del Estado para intervenir? Yo estaría muy tranquilo y muy contento con el tren, al menos con este aspecto. Me preocupa mucho el aspecto ambiental, sobre todo en el tramo nuevo. El otro día oí al doctor Ceballos tranquilizarnos a todos, es el gran experto en jaguar que hay en México, tranquilizarnos a todos diciendo que en realidad los otros tramos no eran tan terribles como se pensaba, pero el tramo 5 creo que puede ser muy preocupante. Pero en este aspecto yo estaría mucho más tranquilo si no se les hubiera recortado tantísimo presupuesto y tantísimas capacidades operativas a las entidades que justamente tienen que gobernar el territorio. Yo tengo la impresión de que estamos viendo 2 fenómenos al mismo tiempo: un recrudecimiento de la muerte de ambientalistas y un aumento en la deforestación, no tanto de bosques en términos generales, sino de bosques primarios, porque estamos viendo ya la cumbre del neoliberalismo. Ya estamos viendo cómo el abandono del territorio para todo lo que no sea repartir subsidios o macanazos, o sea, es decir, Sembrando Vida o la Guardia Nacional, ¿no? Como todo lo demás se replegó justo por los recortes, entonces esos espacios que habían dejado la escuela pública, el esfuerzo de la Secretaría de Economía por fomentar nuevos esfuerzos, etcétera, etcétera, los está llenando el crimen organizado y se están invadiendo. Sin esos elementos sobre el territorio, no sé yo cómo se va a lograr pues efectivamente gobernarlo y efectivamente poner a raya a los poderes fácticos, ¿no? De acuerdo. ¿Cabe el riesgo, Federico? Le estaba mencionando Eugenio el tramo 5, que sin duda pues es el que se ha convertido en el punto más álgido precisamente de esta discusión sobre el proyecto. Por cierto, vale la pena mencionar que este tramo 5 tiene contemplado que corra de Cancún a Tulum a lo largo de 121 kilómetros de doble vía. Contempla estaciones
estaciones como Cancún, Aeropuerto, Puerto Morelos, Playa del Carmen y Tulum. Ambientalistas, entre ellos el colectivo Sélvame del Tren, y expertos de diversas casas de estudios, como la UNAM incluso, han alertado que se construye sobre la segunda selva más importante del continente y sobre el sistema de cuevas inundadas más extenso del mundo, que abarca 1.500 kilómetros de cuevas sumergidas. Esta zona es hogar de especies endémicas, pero también esta zona tiene una gran importancia económica. Tan solo el tramo 5 ya acumula por lo menos 30 denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 4 amparos y una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Por lo pronto será hasta el próximo 27 de mayo cuando se conozca si se concede la suspensión definitiva para que se cancelen las obras del tramo 5. Además, los tramos 5, 6 y 7 son los que no cuentan con manifiestos de impacto ambiental. Y aquí, Federico, la pregunta es, ¿todo esto va de la mano con lo que ya mencionaba Eugenio, la austeridad? ¿O en realidad el proyecto lleva buen camino a pesar de los ahorros que tanto promueve el gobierno del presidente López Obrador? Muchas gracias. Bueno, yo no sé de qué austeridad hablan, porque la austeridad que hay es en el gobierno federal. Los municipios no han tenido austeridad ni estados. Los estados son gobiernos independientes del gobierno federal y los municipios también. Es decir, si hay austeridad en los municipios, vayamos a reclamarle a los municipios. Si hay austeridad en los estados, vayamos a reclamar a los estados. Pero el recorte que ha habido en gasto de ciertos rubros del gobierno federal no tiene nada que ver con el gobierno municipal y estatal. Yo creo que hay gente muy confundida. Pero bueno, pues esto es muy administración básica, administración pública básica. Pero sí ahora, tiene que ver. 2, el recorte, la austeridad, esa es otra cosa que mucha gente no ha comprendido, pero yo con todo el gusto les voy a explicar. El tema de la austeridad republicana es muy distinta de la austeridad neoliberal. ¿Cuál es la diferencia? Que es muy sencilla, porque no se ha querido ver por muchas personas. La austeridad neoliberal lo que hace es recortar gasto en salud, en educación pública, en seguridad, en transporte, en subsidios, en becas. Esa es la austeridad neoliberal. La austeridad republicana es recortar gasto en la administración pública para invertirse precisamente en esos rubros. Por eso hoy tenemos el gasto más grande o la inversión más grande en salud, en seguridad, en transporte, en subsidios, en becas, en programas de reforestación. De eso no queda ninguna duda. La evidencia es contundente. Ahora, eso número 1. Número 2, ¿qué tiene que ver el número de inspectores que tiene la Profepa? A ver, aquí hay un tema también. Recordemos que cuando llega la Guardia Nacional, al igual que con los cuerpos de protección civil, la Guardia Nacional adopta muchas tareas que tenían esas instituciones. ¿Por qué? Fíjense nada más. La Profepa, su principal adversario en muchos lugares era el crimen organizado. ¿Para qué queremos 350,000 millones de inspectores en el territorio si no pueden lidiar con el crimen organizado? Entonces, un brazo de la Guardia Nacional se destina a esas tareas. Es muy sencillo. 1. 2. Ahora, cambiando de tema a lo que dices, ¿cómo fortalecemos a los municipios y a los estados? Apoyándolos económicamente, apoyándolos técnicamente y con instrumentos para que puedan planear su territorio. Carlos, te puedo hacer una pregunta para que me respondas de manera muy breve. ¿Quién crees que hace la planeación del territorio en el municipio de Benito Juárez y de Puerto Morelos y de Tulum? ¿Quién crees que lo ha hecho históricamente? Pues tendrían que hacerlo las autoridades de la zona en coordinación con el gobierno ¿Quién lo federal. ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? Sí, pues el Los crimen hoteleros. organizado. Ya te la facilito, para que no te demanden por daño moral ni nada. Lo han hecho los hoteleros. Bien. ¿Eso te parece que es un Estado de Derecho? ¿Eso te parece que es adecuado? A mí me parece que no, pero pues igual y ustedes consideran que sí. A ver, Eugenio, adelante. ¿Será eso lo correcto, como dice? Y además, pues quedaron por ahí el asunto de la austeridad y de los inspectores. Es que creo que hay dos elementos ahí. No porque antes las cosas estuvieran mal, quiere decir
que de pronto aparecen mejor. Y no porque ahora se hagan las cosas distintas, eso quiere decir que antes estaban bien, ¿no? Evidentemente, y nadie duda, que la situación anterior era absolutamente desastrosa. La pregunta no es si las cosas estaban mal, la pregunta es si está bien la forma en la que se está buscando remediarlas. Y nadie duda de eso. Ahora, la pregunta, ¿qué tiene que ver la capacidad de los inspectores de Profepa? Pues que finalmente hay una serie de instituciones del Estado que están destinadas a gobernarlo. Obviamente no corresponde a Profepa solamente combatir a tiros al crimen organizado que roba madera en las sierras de Michoacán. Pero sí corresponde a Profepa regular quién suelta aguas sucias dónde y quién está sacando madera de las selvas según en qué formas. Y eso es gobernar el territorio. Ahora también, Federico, si me estás diciendo que el municipio es muy débil y que tienen que entrar el Estado y la Federación y los estados a apoyar y sustituir esas carencias, en lo que yo estoy de acuerdo. Creo que además de eso habría que emprender un fuerte esfuerzo realmente transformador de fortalecimiento del municipio. Como eso no está ocurriendo, y no hay una iniciativa ni en ningún lado para lidiar con la materia, hasta donde yo sé, corríjanme para aumentar mi esperanza y dejar de documentar mi pesimismo. Pero en ese sentido, sí, la austeridad republicana, o como se le llame, el recorte de las capacidades en la materia que yo conozco, que es la ambiental, el recorte de las capacidades ambientales para gobernar el territorio y para realmente hacer valer la ley, sí es muy grave y sí puede llevar a serios problemas. Yo pongo el ejemplo nada más de las manifestaciones de impacto ambiental. Todo ejido que quiera sacar madera de las selvas tropicales de este país necesita una manifestación de impacto ambiental. Esas manifestaciones de impacto ambiental acumulan un rezago enorme. No de ahora, de antes. Nadie está diciendo que las cosas antes estuvieran bien. Las cosas antes eran un desastre, ¿no? Bien. Entonces, no se puede decir que se está apoyando fortalecimiento del gobierno del territorio con los recortes que ha sufrido Semarnat y cuando los aumentos que se dan al sector ambiental son fundamentalmente a la Comisión Nacional del Agua para apostar para instalar pues fundamentalmente tuberías y represas de concreto, ¿no? Creo que ese es un primer problema. Ahora, la apuesta también por el gobierno del país a partir de la Guardia Nacional pues es muy complicado. Realmente es un modelo de gobierno que a mí no me gusta. Pensar que las cosas se solucionan con subsidios y macanazos, pues yo creo que no. Yo creo que en ese sentido, hay ciertos elementos de Sembrando Vida que se debilitaron desde el inicio del sexenio con la salida de Hugo Chávez y de María Luisa Albores de la Secretaría de Bienestar, pero que son muy importantes y que ahí siguen, ¿no? Que es la acumulación de capacidades, la apertura de mercados y una intervención franca y abierta de la Secretaría de Economía. Eso no lo estamos viendo sobre el territorio, ¿no? Bien. Yo quisiera comentar algo en ese sentido. Adelante, Federico, adelante. Complementando a Eugenio, yo estoy de acuerdo con Eugenio en que tenemos que fortalecer mucho más. O sea, la cuestión es que los municipios y los estados tienen que hacer su tarea. O sea, es complicadísimo que el gobierno federal tenga que hacer toda la chamba siempre. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque es un proceso. Lo que estamos viendo a todas luces es un fortalecimiento del Estado sobre ciertos poderes fácticos para poder intervenir en el territorio. Y en ese sentido, Semarnat es una vía, pero hay otras. La SEDATU, por ejemplo, tiene un presupuesto y ha ejercido programas históricos en cuanto a intervención en el territorio para poder regular qué se construye, qué no se construye, dónde se construye y de qué manera se construye. El Tren Maya, yendo a la pregunta de Carlos, el Tren Maya es, además de ser una buena noticia para la región, es un instrumento económico que regresa a nuestra vida pública después de haber sido privatizado. En el 97 Cedillo privatiza los trenes con el argumento de que eran bastante caros. Claro, Cedillo pensaba, al igual que sus antecesores y sus sucesores hasta Peña Nieto, que el gobierno era una empresa. El gobierno no es una empresa. No hay ningún tren en el mundo que sea rentable. No existe uno solo que opere sin subsidios y sin transferencias. Todos los trenes del planeta funcionan así. Entonces, el tren Maya lo que busca hacer es conectar a las zonas que han estado olvidadas en la península de una manera segura, eficiente, sustentable y rápida.
Bien. Hoy en el Tren Maya vas a poder viajar a 160 kilómetros por hora en una vía confinada, en una vía exclusiva, a diferencia de viajar en autobús, que son otro poder fáctico, esa es otra cosa que no hemos visto. ¿Cuál es otro poder fáctico que está interviniendo en contra del Tren Maya? Las empresas de autobuses. No se nos olvide, cuando privatizan los trenes, las mayores beneficiadas son las empresas de autobuses, que son monopolios regionales. Que por cierto, ahí la COFESE nunca vio nada, pero bueno, ahí ese es otro tema que... Bien, Federico. Déjame interrumpirte allí porque me parece muy, muy interesante el hecho que ya estás mencionando los poderes fácticos y de manera específica, bueno, hemos escuchado muchísimo hablar de un grupo que se llama Sélvame del Tren y que es uno de los principales grupos que se están oponiendo a la construcción del Tren Maya. Pero antes de que abordemos el asunto de Sélvame del Tren, que es un espacio que merece su momento oportuno, les invito a que escuchemos ahora a la doctora Ana Esther Ceseña. Ella es coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y en 2 minutos nos permite avivar el debate. Veamos y escuchamos. Tiene en realidad varios problemas. El primero de ellos es que no es un proyecto que surge de las necesidades de la región, sino que es un proyecto diseñado por el gobierno central y que es llevado a la península. La construcción del Tren Maya se está planeando para una región que es geológicamente muy complicada, tiene un suelo muy quebradizo, la península, poroso y permeable, que lo que ha permitido justamente es que se forme un acuífero muy importante ahí en la región, en toda la península, que estaría siendo de algún modo dañado, porque el tren que se está planeando tiene mucho peso y además va a ir a mucha velocidad, lo que va a provocar daños sobre el suelo que pues en realidad ya se están mostrando porque en muchas partes de la obra se ha ido quebrando este suelo. Para avanzar sobre la ruta del tren se está talando bosque, pero bosque primario también, es decir, el bosque endémico, el bosque originario y espontáneo de la región, y se ofrece a cambio que se van a sembrar arbolitos frutales que pues son de frutales que a veces ni siquiera son propios de esa región. El problema de que no tenga planeación previa muy precisa la obra del Tren Maya es que de repente lo que está ocurriendo es que se tala una ruta y luego deciden que esa no era la mejor y van y talan en otra ruta, y entonces realmente creo que se está provocando un desastre ambiental, un desastre cultural muy grande en esta región. Bueno, Eugenio, para empezar. Es que es el... Sí, te vi. Es un tema muy complicado. Yo creo que la doctora Ceseña apunta con mucha claridad a uno de los problemas que hemos detectado muchos, que es justamente que no es un proyecto planteado desde abajo, sino un proyecto planteado desde arriba, ¿no? Okay. A esto la respuesta es, la gente lo acepta y la mayoría de la gente está muy contenta con él. Yo creo que sí, que es cierto que la gente lo que ve es una enorme oportunidad de recibir una inversión de fuera, que eso es indispensable. Claro. Y la otra es que la pregunta fue básicamente, el tren te pasa, o te subes al tren o te pasa por encima, ¿no? Creo que es un problema. Ahora, ya puestas así las cosas, no es estos procesos de consulta muy largos y de construcción de alternativas desde abajo pueden tomar mucho tiempo. Creo que sí hay una serie de problemas ambientales muy claros, que es el hecho de que no hay un proyecto terminado, ¿no? Okay. Y de que no hay una manifestación de impacto ambiental bien hecha a cabalidad. Platicábamos hace algunas semanas, justo Federico y yo, aquí en la octava, me parece, de que las manifestaciones de impacto ambiental de este sexenio pues dejan mucho que desear. La manifestación de impacto ambiental del AIFA dice, con la basura lidiaremos. Sobre las aguas que se generen, algo se hará, ¿no? Ya, claro. Bueno, eso en un ecosistema y en un entorno como el de la península de Yucatán, repito,
el doctor Gerardo Ceballos, que es el gran experto en jaguar y en biodiversidad tropical, nos tranquilizó sobre los primeros tramos, lo cual es un respiro, pero sobre el plano, el tramo nuevo es muy delicado, sobre todo cuando se oyen las declaraciones, por ejemplo, se contrasta lo que dice el presidente de la República con lo que dice el jefe de control del Tren Maya, el general Manzano, sobre los cenotes, pues es muy complicado. El general Manzano le dice a la jornada en enero o en febrero, en enero me parece, vamos a cambiar el plano porque la única forma de pasar sobre cenotes es rellenarlos, y el tramo por el que queremos pasar en Playa del Carmen es un panal de cenotes y va a tomar muchísimo tiempo rellenarlos de concreto. Bien. Y después de eso nos dice el presidente de la República, el único lugar donde hay cenotes es llegando a Tulum, pero ahí se va a hacer el tren elevado. Bueno, si pasar sobre cenotes con un tren elevado en Playa del Carmen implicaba rellenarlos, ¿por qué eso no implica rellenarlos en Tulum? Más bien lo que nos están diciendo es que vamos a tener un problemón con los cenotes en Tulum, pero en todo caso, como no sabemos todavía si sí va a pasar por Tulum, si no va a pasar por Tulum, cuándo, y no hay una manifestación de impacto ambiental que nos diga, ya no a nosotros, a los ingenieros, los riesgos ambientales que implica el paso del tren, pues la situación es gravísima. Bien, Eugenio. ¿Cómo ves, Federico? ¿Delicado el nuevo tramo o son en realidad los poderes fácticos de los que tú ya hablabas? Y aquí quiero introducir precisamente el asunto del tema de Sélvame del Tren, porque entendemos que pues hay detrás de ellos aparentemente, por lo menos lo que se ha dicho desde las conferencias mañaneras, incluso se les ha quitado su categoría de ambientalistas, se les califica a algunos de ellos de pseudoambientalistas por parte del presidente. ¿Son poderes fácticos que se oponen a esta construcción, en el caso, por ejemplo, particular de Sélvame del Tren, por poner un ejemplo? Bueno, yo para empezar con la declaración de la doctora Ceseña no estoy de acuerdo en absoluto. Yo creo que le falta leer muchísima información y entender muchos temas para poder declarar algo de esa magnitud. Me parece muy responsable lo que comenta, porque además no presenta ninguna evidencia. ¡Qué barbaridad! Entonces, bueno, a ver, comentar algo para empezar. Toda obra en el capitalismo, yo me inscribo en el capitalismo. No es mi modelo favorito, pero reconozco que estoy dentro de él. Hay gente que piensa que no estamos en el capitalismo y que entonces pues, tenemos que migrar a otro modelo. Bueno, habiendo dicho eso, toda obra de desarrollo, toda obra de desarrollo de verdad involucra un impacto en el territorio. Un parque, una plaza, una escuela, un hospital, una clínica, un museo, toda. Quien no reconozca esto, pues que se vaya a freír espárragos. Pero toda obra tiene un impacto en el desarrollo. El tema es cómo mitigamos ese impacto. Es fácil mitigar el impacto de una escuela, de un hospital o de un parque, pero no de un Walmart, o no de un Costco, o no de una planta de Nestlé, o no de una mina. Pero ¿sabes de qué sí es fácil también mitigarlo? De una obra de transporte pública como el Tren Maya. ¿Por qué? Porque la manera de mitigar el impacto al ambiente que tiene el Tren Maya está en su naturaleza. Es mover gente de manera eficiente de un lugar a otro. ¿Qué va a hacer esto, Carlos? Si yo te doy la opción, Carlos, tienes que tomar un vuelo de 7,000 pesos que va a tardar 3 horas o un tren que va a tardar 1 hora y va a costar 150 pesos, ¿cuál vas a tomar? Es obvio. La más barata, por supuesto que sí. La más barata y la más rápida. Así es, sí, claro. El tren lo que va a hacer es reducir los viajes que hay en avión, que hay en automóvil privado, o que no se hacen. O que se hacen en otro tipo de vehículos que son muy contaminantes. Los aviones son el medio de transporte que más contamina de pasajeros que tenemos en nuestra vida cotidiana. Se van a sustituir. Lo que estamos haciendo es inducir demanda al Tren Maya. Es bastante sencillo. Ahora, hay otra cosa. Dice la doctora Ceseña que no hay planeación en el territorio ni en el proyecto, lo cual también es falso. A ver, siempre hay un proyecto general del cual deriva un proyecto ejecutivo, pero a partir de que hay amparos y a partir de que hay negociaciones en el territorio,
ese proyecto va mutando día a día. ¿Por qué? Porque te das cuenta que existen cenotes después de que hiciste un estudio geológico, te das cuenta que hay gente con intereses que no quiere vender su predio y tú no quieres expropiar, te das cuenta de muchas cosas. Entonces, ese proyecto se va modificando. Por eso las manifestaciones de impacto ambiental no es que no las haya, sí las hay, pero no están vigentes porque el proyecto va cambiando y el tramo va cambiando. Ahora, a la gente de Sálvame del Tren, sobre todo los artistas, yo la verdad no confío en ellos como Eugenio tampoco, porque publicó una columna bastante buena que yo les recomiendo en pie de página. Yo que soy ávido lector de las columnas de Eugenio, tiene toda la razón Eugenio. Yo no confío en Eugenio Derbez, sí confío en Eugenio Fernández, pero no en Eugenio Derbez, ni en este señor que se llama Isaac, que no sé cómo se llama de barbita que vino aquí Arturo al Senado. Islas, creo es. Sí. Arturo Islas, Creo que sí. que el presidente ya se iba a morir y no sé qué cosas dijo. Se ve como muy enojado, ya se está quedando pelón y todo. Pero bueno, yo no les creo nada a ellos en cuanto a temas ambientales, porque pues nunca se han subido al transporte público más que en Europa. ¿Cómo les voy a creer yo a ellos acerca de un tema ambiental si no tienen la más mínima autoridad? No tienen conocimiento, no tienen estudios, no tienen evidencia, jamás se han parado en la península más que para ir a Cancún y para tomar un vuelo a Holanda. Entonces ellos no son autoridad para mí. Ahora, Bien. lo que se comentaba al principio en la cápsula introductoria es bien curioso, porque se dice, bueno, es que contra el Tren Maya hay diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil, como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y otras. Y nunca se mencionan las otras, pero bueno, Bien. claro que hay poderes fácticos, que les interesa que el Tren Maya no exista, como son las empresas de autobuses. Ahí les dejo de tarea que investiguen quién es la empresa de autobuses predominante en la península, para que se den un lente de si le podrían meter lana o no. Bien. Hoteleros, opositores políticos, y debe haber también gente muy bien intencionada que no conoce el proyecto o que conoce y tiene ciertos cuestionamientos. Pero, ¿quiénes son los que están presentando los amparos? Pues son obviamente esos poderes fácticos. Ahora, yo creo que el colectivo Sálvame del Tren debe tener gente muy valiosa. Yo a lo que los invito es a que discutamos, a que platiquemos. Venga. El Tren Maya, después de la IFA, ha sido la obra pública de México en la historia más debatida. Debatámosla. Carlos, qué bueno que nos invitas aquí para debatir, pero deberíamos estar debatiendo en todos los medios acerca de esto y no acerca de falacias de si una obra debe tener impacto en el territorio o no. Te voy a dar 2 cifras nada más. Bueno, vengan rápido. El desarrollo urbano, el impacto al ambiente que ha tenido el desarrollo urbano en la península entre 2015 y 2020 es 77 veces mayor a la del Tren Maya. El impacto que ha tenido los parques eólicos en la península que hablamos ha tenido 21 veces el impacto que tendrá el Tren Maya. Bien. No vengan, por favor, a hablarme de esos impactos al ambiente, por favor. Oye, Yo creo que ahí hay un Eugenio, primer adelante. detalle. Después de que el presidente de la República presentó la lista aquella del ambientalismo opositor, ¿no? En la que aparecía el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, después de eso, mi compañera de pie de página, Reina Aide, le comentó al presidente de la República, oiga, aquí tenemos un problema, porque muchas de las obras que se han cancelado, para bien del desarrollo nacional y de la democracia, esta transformación, se pudieron cancelar gracias a las acciones del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Y el presidente concedió, ya al día siguiente, bueno, es que hay algunos ahí que a lo mejor se hacen un buen trabajo, mi problema es con los demás, ¿no? Y muchos de los amparos que han tratado de frenar, y muchas veces lo han hecho con éxito, el desarrollo ya no solo de las eólicas, sino el desarrollo que se impulsó de las grandes empresas agroalimentarias, como la Granja de Cerdos de Omún,
que hacen un destrozo completo a los sistemas hídricos y hacen inhabitable una zona, pues los ha llevado precisamente gente como el Equipo Indignación o el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Además hay otra serie de organizaciones que se han opuesto y que tienen no de ahora, sino 30 años trabajando en la materia. Pienso en el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y otro montón de organizaciones. Entonces a mí el rollo de los pseudoambientalistas me cuesta, ¿no? Creo que sí. No escuchar a Eugenio Derbez, como dije en su momento. Una duda, Eugenio. Dime. Perdón. Oye, qué raro que el Centro Mexicano del Derecho Ambiental era la única organización en el planeta que estaba a favor de que se construyera el aeropuerto en el lago de Texcoco. ¿No te parece raro? Yo creo que preguntas. Sin ningún estudio técnico. Yo lo que sé es que el SEMDA sí presentó, el SEMDA sí ha hecho un trabajo importante en la península de Yucatán también. Los resbalones del señor Alanís, pregúntenselos a él. Yo lo que sé es que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental sí tiene un récord importante en materia. ¿Quién es el señor Alanís? El director general del CENTA. Ya, para que conozca la gente. Es el director general del Centro Mexicano. El director general del CENTA. Ahora, más allá de esto, que a mí el tema de los pseudoambientalistas me parece que enrarece el debate más que enriquecerlo. Hay una serie de cosas. No podemos pensar, toda obra tiene un impacto, sí, pero esos impactos se minimizan calculándolos con anterioridad. Y no se puede pensar que el colapso de una dolina que provoca la extinción de ciertas especies o de ciertos endemismos. Pienso, por ejemplo, hay un remipedio chiquitito, un animalito que solo existe en ciertos cenotes de la península. Bueno, a lo mejor estamos dispuestos a que desaparezca. Bueno, contémoslo en voz alta. No digamos, oye, es que eso se va a compensar porque ahora la gente va a volar de un lado a otro. Yo no recuerdo que haya vuelos de Cancún a Mérida. Ni a Palenque, pero a lo mejor sí lo sabía, no metería yo las manos al fuego por esto. Ahora, exactamente, se miden, hay un instrumento legal obligatorio para saber qué daños se están haciendo, que se llama manifestación de impacto ambiental y que se tiene que presentar sobre los plazos que se van a hacer. Creo que la solución, la forma de hacer las cosas distintas como antes, no es decir, como antes las manifestaciones de impacto ambiental se entregaban al vapor, entréguenoslas al vapor también a nosotros. La solución es que la ley aplique parejo para todos y que se cumpla sistemáticamente. De acuerdo. Muy bien, de acuerdo, Eugenio. Ya estamos casi acercándonos a la última parte de nuestro programa. Queremos otra hora, Carlos. Sí, yo también quisiera otra. Mira, espérame. Y después de que escuches la voz de que escuchemos todos la voz de Etienne von Bertrand, a lo mejor vamos a querer... Compañero también de pie de página, bien, estamos en todas partes. Efectivamente. Vamos a escuchar lo que nos dijo. 2 minutos nada más para avivar el debate. Venga. Pues este proyecto es una imposición. Porque la consulta tuvo deficiencias, la consulta indígena tuvo limitaciones, pero también es la primera que hay en el país, que yo sepa, de la narrativa del ecocidio. Bueno, si fuera esto una amenaza de tal dimensión, la gente de la región estaría levantándose, sobre todo en la costa del Caribe. Estaría tomando carreteras, todo, por esta amenaza. Y sin embargo no es así. Yo creo que habría que preguntarnos por qué no es así. ¿Por qué es que la gente, en su mayoría, yo no puedo decir cifras, pero también lo constatamos en nuestros recorridos, ve con buenos ojos el Tren Maya? Porque ve con buenos ojos la acción del Estado mexicano hacia el sureste, con sus reservas. Hay muchas preocupaciones, pero que yo diría esta narrativa que dice que todos los problemas existentes en la región se van a multiplicar con el Tren Maya, nosotros creemos que es una narrativa falsa, pero también tiene potencial inclusive de lograr mayor conectividad de los ecosistemas. Entiendo que se plantean 290 pasos de fauna de diversa índole, de características, pero la región no tiene ninguno. Que yo sepa, en las autopistas y carreteras de la región no hay pasos de fauna. Y aquí se pretenden hacer, por ejemplo, ¿no? Es un tren en la mitad de la extensión, es eléctrico. Bueno, eso tiene unos beneficios enormes sobre un sistema de transporte basado en autopistas y carreteras y uso de combustibles fósiles. Hay intereses, muchísimos intereses metidos en el sureste mexicano, sobre todo en torno al desarrollo turístico. Y ahí volvemos a la pregunta, ¿para quién es ese desarrollo? ¿A quién ha beneficiado? Y si podría ser distinto.
Ahí estuvo la voz de Thien von Bertrap, profesor de Ecología Política en University College London. Y prácticamente nos quedan 10 minutos, los podemos dividir entre 2 cada quien o 5 y 5 para que aborden lo que consideren que sea necesario abordar de este tema del Tren Maya con todos los elementos que ya se han puesto sobre la mesa y por supuesto para sus conclusiones, si les parece bien. Si quieres, puedo comentar algo yo, Carlos. Adelante. Primero, ojalá ya me inviten a escribir a pie de página para que estemos Etienne, Eugenio y yo ahí en pie de página. Hay que hablar con la jefa, con Daniela Pastrana, bueno, pues, directora. Me invitas. No, yo estoy 100% de acuerdo con Eugenio. Yo creo que este tipo de proyectos, por el impacto que tiene, siempre puede tener dudas, siempre puede tener procesos que se pueden perfeccionar. Las medidas de impacto ambiental, las manifestaciones de impacto ambiental, yo soy muy escéptico de ellas, pero pues la verdad es que está en la ley y se tienen que cumplir, como dice Eugenio, y son una manera de poder mitigar muchos de los problemas que existen. Ahora, habiendo dicho eso y en los hechos, es que hoy el Estado mexicano está recuperando a un actor que era muy relevante. Toda la historia básicamente de México se ha inscrito sobre vías de ferrocarril. Y hoy recuperamos al tren de pasajeros. Este es un proyecto que es la punta de lanza para recuperar los trenes de pasajeros en el país. Nosotros tres, por la edad que tenemos, y tiempo seguro más, porque es más viejito, tiene más experiencia y menos pelo. Ándale, nos tocó a todos viajar en tren, y era una cosa muy linda, era así, muy tardado y todas estas cosas, pero el valor agregado que tenía el tren y el costo de oportunidad que generaba el tren pues era bastante interesante y era muy bueno para nuestro territorio. Creo que eso debe regresar, creo que los trenes para pasajeros deben regresar y cada vez estos procesos de intervención en el territorio deben perfeccionarse. Las consultas deben de tener más tiempo, los proyectos deben de desarrollarse. Imagínense, yo soy arquitecto y urbanista, siempre me quejo de los tiempos de los proyectos. La verdad es que deberían ampliarse en el futuro y debería haber mucho más planeación. Sin embargo, creo que en el balance, al final, es un balance positivo el que tengamos un tren en una zona bastante pobre, en una zona que históricamente está olvidada, con mucha fauna, con mucha flora, con los cenotes. Y creo que esto ayuda a que el Estado cada vez tenga mayor presencia en el territorio. El Tren Maya es un tren. Luego hablemos de otros trenes, como viene el tren transísmico, que me parece que es un proyecto también muy interesante. Claro. Lo que a mí me gusta de esta discusión que tuvimos hoy es que podemos hablar de las soluciones que hay y de los impactos reales que va a tener. A mí no me gustó para nada la intervención de la doctora Ceseñas, porque realmente se demuestra que hay mucha desinformación incluso en el mundo académico, y eso me preocupa. Y creo que eso habla de que este proceso debe abrirse mucho más a la discusión, pero con argumentos verdaderos, no como los de Sélvame del Tren. Sélvame del Tren y lo que ha hecho Gustavo Alanís del Centro Mexicano de Derecho Ambiental y lo que han hecho los grupos opositores o lo que han hecho los poderes fácticos para tratar de frenar el tren es patético. Han querido frenar una obra con argumentos ambientalistas cuando nunca les ha interesado el medio ambiente. Han querido frenar la obra del tren diciendo que se va a impactar a la gente más pobre cuando nunca les ha interesado a la gente más pobre. Y yo creo que tenemos todos los elementos hoy para impulsar el proyecto del Tren Maya y garantizar que su impacto permee a las comunidades más pobres y pueda ayudarlas a beneficiarse de esto. Yo creo, ya para concluir y que pueda intervenir Eugenio, que los pasos para adelante son bastante interesantes. Ya se están planeando más estaciones porque la comunidad lo ha requerido. Pasamos de tener 19 a 26 y hoy 39 estaciones que va a tener el Tren Maya. Eso va a significar un impacto también en el territorio. Ver cómo utilizamos el Tren Maya como excusa para intervenir el territorio y que podamos generar un desarrollo mucho más equitativo y no dejarlo a libre mercado como el caso de Cancún. Y finalmente, cómo esto, como comentaba, funciona como punta de lanza
para reactivar los trenes en nuestro país. Viene el tren transísmico, pero vienen 2 trenes más. El tren que va a conectar Coatzacoalcos con Palenque y el tren que va a conectar Salina Cruz con la frontera de Guatemala en Chiapas. Entonces, de nuevo, me parece que es bienvenida desde mi punto de vista este proyecto y la inversión en transporte para pasajeros, porque nos va a garantizar una mejor movilidad. No voy a dejar de decir una cosa. Al año en México mueren 16,000 personas por accidentes viales, la mayor parte de ellos en carreteras, 16,000. Pero 160,000 tienen accidentes los cuales concluyen ellos una discapacidad permanente. Si las personas terminan con una discapacidad permanente y son personas que son jefes de familia, esa familia cae inmediatamente a la pobreza. Entonces, tenemos que empezar a movernos de manera distinta, no solo nosotros, sino la carga. No podemos permitir que sigamos transportando por carreteras gas, plutonio, diésel, gas licuado de petróleo, gas natural. Tenemos que hacerlo de manera más segura. Y los trenes nos ayudan a ello. Gracias, Federico. Eugenio. Mira, yo me sumo a la declaración de amor por los trenes, entre otras cosas, justamente porque tienen un impacto menor que el de sobre la fauna y sobre las plantas que las carreteras. Eso es evidente. Donde las carreteras tienen un tráfico permanente, los trenes tienen un espacio escalonado. Ahora, hay una serie de cosas muy rápido nada más para responder a lo que dijo Etienne. Bueno, esto de por qué la gente no se ha alzado y no se ha levantado por los impactos ambientales, por favor. Vivimos en un país en el que el Estado desapareció a 43 muchachos. Y no vimos un país en armas por eso, ¿no? Creo que las razones de la gente para levantarse, para movilizarse, son mucho más complicadas, nada más que la amenaza de que pase un cenote. Ahora, dicho eso, creo que tenemos que debatir justamente el modelo de desarrollo y de gobierno que queremos tener. Creo que una de las cosas que ha enrarecido un proyecto que, por otra parte, a mí me parecía muy bien, cuando se anunció que iba a haber un tren, el primero en salir a defenderlo fui yo. Creo que el primer artículo en defensa del Tren Maya lo firmé yo en la Jornada Maya. Justamente diciendo, hace falta un tren, pero tiene que ser un tren de baja velocidad, con mucho más énfasis en las pequeñas estaciones, que ayude a concentrar estas poblaciones y que esté dedicado y planeado de tal forma que atienda las necesidades fundamentalmente de las zonas más abandonadas, que son las zonas al interior de la península de Yucatán y en el sur y sureste de la misma. Creo que para tener un modelo de desarrollo que realmente nos lleve a acabar con la pobreza, pues lo primero que hay que hacer es fortalecer todas las capacidades del Estado. El Estado no solo hace una cosa y no solo tiene un brazo, el Estado tiene muchos, y esa es la gracia que tiene, para eso lo pagamos, y tiene un enorme impacto regulatorio y no todas sus inversiones pueden ser justamente en frutales y forestales, que además se han hecho con una torpeza regulatoria más o menos importante, ¿no? Pero al final creo que de lo que se trata es de qué país queremos y cómo lo queremos ver, ¿no? Cuando el presidente de la República, a mí me asusta mucho cuando el presidente de la República dice, en realidad lo que queremos hacer es que todo el turismo que llega a Cancún vaya hasta Palenque y se multiplique para ahí, y para eso es el Tren Maya. Yo no sé si es que el presidente tiende a hacer declaraciones unívocas y, como decía Federico, para mi tranquilidad, en realidad nada más estaba refiriendo a un aspecto y todos los demás están contemplados, pero yo no quisiera ver una infraestructura dedicada a que el modelo de Cancún haga metástasis por toda la península de Yucatán, porque es un modelo muy regresivo y con un impacto ambiental y social muy grave, como vemos cuando se conjuga con el auge del crimen organizado que nos dejaron los gobiernos neoliberales anteriores, pues vemos las balaceras que hemos visto en los últimos tiempos. Dicho esto, nada más aclarar otra cosa, que a mí tampoco me gusta el capitalismo, y creo que lo tendríamos que combatir, y una de las formas de combatirlo es no fortalecer más sus dinámicas más horribles, y muchas de esas son justamente los proyectos inmobiliarios, ¿no? Pero bueno, pues mira, siempre es un placer estar aquí, siempre es un placer además hablar con Federico, porque podemos hablar en paz y sin gritos y sin aspavientos, ¿no? Eso es una maravilla, que está de todas partes muy enrarecido el ambiente, y todo hay sombrerazos, ¿no? Es muy... Sí, precisamente por eso en este espacio decimos que
Debatir es mucho más que discutir y dar manotazos en la mesa. Aquí lo que buscamos precisamente es tender puentes y por eso es que queremos agradecer que hayan estado con nosotros Federico Taboada, experto en energía, arquitecto, urbanista, especialista en desarrollo urbano y vivienda, movilidad y espacio público. Muchas gracias, Federico, por habernos acompañado en este Debatiendo. Gracias, Carlos. Gracias, Eugenio. Gracias, Eugenio Fernández Vázquez, editor en jefe de La Cigarra Editorial, especialista en libros de historia, periodismo y ensayos. Es además consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental de México, colaborador en Pie de Página. Eugenio, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado también. No, muchísimas gracias a ti. Y ya sabes, Federico, con quien hay que hablar es con Daniela Pastrana. Ella es la llave, la jefa de que jefas. quede ahí el apunte por si es necesario. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado, de verdad. No, gracias a usted, sobre todo, por haber estado aquí en este Debatiendo. Recuerde, la cita es en punto de las 8 de la noche, todos los jueves por La Octava Digital. Si usted tiene sugerencias de invitados o de temas que quiera que abordemos en este espacio, háganoslas llegar. Recuérdelo, @La Octava Digital, @Castellanos, el hashtag Debatiendo. Yo soy Carlos Castellanos y precisamente nos vemos aquí próximo jueves o en internet cuando usted lo decide. Así que hasta la próxima. Debatiendo con Carlos Castellanos.